Bueno, como ustedes ven ahí, vamos a empezar. Bienvenidos a la Casa de Estudio Virtual, Casa de Estudio Reino de Dios. Si ustedes quieren comunicarse directamente con su servidor, por favor envíenme un mensaje de correo electrónico. Ahí está mi correo, beninstituto, así como se oye en español, beninstituto@gmail.com. Y como ustedes pueden ver, tenemos presencia en un canal de YouTube, en donde tenemos todos nuestros cursos. Todas nuestras clases están debidamente grabadas y están ya subidas al canal. Las pueden descargar de allá si quieren o las pueden nada más repetir y reproducir para mirarlas. También tenemos presencia tanto en el canal de Facebook que tenemos ahí también, como también tenemos presencia, no de todas las clases, pero sí tenemos algunas en forma de audio solamente en Spotify y en Anchor. Nos pueden buscar como Casa de Estudio Reino de Dios y ahí nos van a encontrar. Vamos a tratar en el futuro de poder ponernos al día con la parte del audio en los podcasts, pero al presente los dos canales que están al día y que no fallan en cuanto a eso es el de YouTube y la página privada de Casa de Estudio Reino de Dios en el Facebook. Y como ustedes saben, tenemos también nuestro enlace de PayPal para todos aquellos que eh, puedan y quieran voluntariamente apoyarnos económicamente. Al final de cada clase, cuando subamos la clase al canal de YouTube, ahí van a poder encontrar debajo de lo que es la pantalla del canal, en la descripción de cada una de las clases, ahí van a encontrar el enlace de PayPal para poder contribuir. Y también de cuando en cuando lo podré compartir en el canal privado de WhatsApp. Bueno, vamos a la clase que nos ocupa. Aquí les quiero pedir mil disculpas porque mi productor de diseño gráfico se fue de vacaciones y me dejó colgado. Y en lugar de que sea Sistemas Teológicos 2.0, debería de ser 3.0, porque ya estamos entrando a la primera clase del siguiente curso. Eso lo vamos a arreglar para la siguiente clase de aquí a 2 semanas. Entonces debe de ser, y lo van a poder corregir ahí, debe de ser Sistemas Teológicos 3.0. Y todo el curso se llama La Ley de Cristo. Pero ya con la explicación ya van a ver que la próxima quincena va a decir 3.0. Y vamos a llevar adelante nuestro lema que tenemos en el canal. Educamos, no adoctrinamos. Para todos aquellos que son nuevos en el canal, nuestro canal no promueve el debate, no estamos aquí para debatir, estamos en una clase académica para aprender. Las preguntas, por favor, que sean sobre el tema estrictamente y que no sean preguntas de curiosidad de otras cosas, sino realmente preguntas que busquen edificarnos a todos. No hay ninguna mala pregunta, pero siempre y cuando sean sobre el tema, son muy bienvenidas. Ah, no es tampoco es un instituto bíblico, no es una iglesia en la que estamos, en donde nada más postulamos una sola doctrina y solamente defendemos esa. No, aquí estamos para aprender diferentes posturas. De hecho, analizamos todas las que conocemos y dejamos a la guía del Espíritu Santo en la vida de cada uno y al estudio, digamos, dedicado de cada quien para que pueda llegar a sus conclusiones. No imponemos ninguna doctrina, solamente la exponemos y tratamos de profundizar en ello. Y vamos a la primera lección. La TNP significa la teología del nuevo pacto. Como ustedes ya saben, los que han estado con nosotros anteriormente, en el primer trimestre, o sea, en sistemas teológicos 1.0, y luego en el segundo, que fue sistemas teológicos 2.0, ahí estuvimos estudiando cuatro posturas y aún una quinta postura en el teológicos 2.0. Estudiamos una quinta postura, que es lo que van a ver ustedes a continuación. Aquí tenemos un espectro a través de la línea azul. Tenemos un espectro desde izquierda hasta derecha en cuanto a lo que nosotros podemos encontrar de sistemas teológicos
en el ámbito del evangelicalismo. Tenemos desde 1830 en adelante básicamente dos sistemas grandes que son los más conocidos en el ámbito teológico. El primero es la teología del pacto tradicional, que está a mano izquierda de la pantalla de ustedes. Y del otro lado del espectro, en el otro extremo, está la teología dispensacional tradicional, que son como los dos polos opuestos de cada uno de ellos, ¿verdad? Estudiamos anteriormente en un libro que estuvimos llevando a cabo como libro de texto, ambas posturas, la teología del pacto tradicional representada por el doctor en teología Michael Horton, y luego tenemos también en el otro lado a la teología dispensacional tradicional, tuvimos a Mark Snowberger. Después de eso vimos que conforme pasaron los años, se fueron desarrollando los sistemas teológicos y aparecieron otras dos posturas más hacia el centro, ya no tan extremistas, sino más hacia el centro. Y pues la primera que mencionamos que apareció primero fue el dispensacionalismo progresivo, que no es tan extremista como su primo hermano, el de la extrema derecha, y vimos también la postura representada por Darrell Buck en aquella ocasión, en tiempo pasado. Así también vimos la otra postura que es el pactualismo progresivo, que fue presentado o representado por Stephen Wellum, y también vimos esa otra postura. Terminamos aquel proyecto de sistemas teológicos 1.0 y eso fue lo que cubrimos hasta ahí. Cuando llegamos a sistemas teológicos 2.0, entonces declaramos que ahí había otro sistema que no había sido mencionado en el libro, o si se mencionó en el libro, se mencionó de una manera bastante pequeña, muy corta, muy breve la descripción, y era la teología del nuevo pacto. De hecho, nada más se mencionó de pasadita y no se le puso mayor atención. Pero hay otro sistema y empezamos a estudiar quiénes son los proponentes, vimos cuáles son los proponentes originales en el sistema teológico 2.0. Presentamos a los originadores. De hecho, ya tuvimos a uno de los originadores con nosotros en entrevista, el pastor John Sens, que fue el originador moderno de ese sistema de teología. Ya lo tuvimos aquí, tuvimos entrevista con él y de hecho quiero decirles que lo vamos a tener por una segunda vez, sí, al padre de la teología del nuevo pacto, el padre moderno en un sentido académico, claro. Va a estar aquí con nosotros nuevamente el día 18 de octubre, para que lo apunten ahí, 18 de octubre. Y luego vamos a traer de nuevo, porque la quincena anterior tuvimos a Blake White, y lo vamos a tener a Blake nuevamente. Él es de segunda generación, y lo vamos a tener en el mes de noviembre, yo creo. Pero ya lo tenemos apalabrado con él, que va a estar con nosotros de vuelta. Pero pues el día 18 de octubre ya tenemos la fecha para tener a John Sens. Pero hoy vamos a empezar a estudiar ah, lo que ya empezamos en el curso anterior, que es la postura de la teología del nuevo pacto. Estudiamos una introducción a esa teología a través de un libro que Blake White escribió y nada más a manera de recapitulación y de un repaso muy rápido para los que no estuvieron presentes y están empezando desde cero. Hay dos cosas que necesitan hacer. Primero, les recomendaría que regresen al canal o se suscriban al canal Casa de Estudio Reino de Dios en el YouTube y ahí puedan ir repasando los cursos, clase por clase, video por video, para poder empaparse y estar bien conocidos de todo lo que ya cubrimos, tanto en el sistemas teológicos 1.0 como el 2.0, para cubrirlo todo, 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 claro, a su propio tiempo, a su propia medida. Pero los 7 puntos básicos de la teología del nuevo pacto son los siguientes. Y esto es lo que
lo que estudiamos ya en detalle el curso anterior, pero solamente como repaso lo voy a mencionar y después de eso vamos entonces ya a entrar a la ley de Cristo. El punto uno fue un solo plan de Dios centrado en Jesucristo. El punto dos, el Antiguo Testamento debe ser interpretado a la luz del Nuevo Testamento y no al revés. O sea que la interpretación del Antiguo depende de lo que diga el Nuevo, es lo que significa. Número tres, el Antiguo Pacto era temporal por diseño divino. El Antiguo Pacto es el pacto sinaítico, el de Moisés. Número cuatro, la ley mosaica es una unidad y no está dividida en tres partes. Número 5. Los cristianos no están bajo la ley de Moisés, sino únicamente bajo la ley de Cristo. Perdón, ese fue número 5. Número 6. Todos los miembros de la comunidad del nuevo pacto son totalmente perdonados y tienen el Espíritu Santo. Número 7. La iglesia del nuevo pacto es el Israel escatológico. Eso ya lo cubrimos en detalle en el curso anterior. Si ustedes ven de estos 7 puntos básicos o postulados básicos, los que están en número rojo, perdón, los que están en número azul, esos pertenecen al sistema, pero no tienen nada que ver con la ley de Cristo. Los de la ley de Cristo están en color verde, verde oscuro, que son del 2 al 5. Esos del 2 al 5 es en lo que se va a centrar el estudio de todo el trimestre que vamos a llevar a cabo. O sea que no nos vamos a centrar en un solo plan de Dios centrado en Jesucristo. Eso ya es obvio. Luego el número 6, todos los miembros de la comunidad del nuevo pacto son totalmente perdonados y tienen el Espíritu Santo. Y sobre todo el número 7, que es el que, como que el que ocasiona más curiosidad en muchísima gente, la iglesia del nuevo pacto es el Israel escatológico. Lo siento mucho, pero no vamos a tocar esos temas. O sea que el número 1, el número 6 y el número 7 lo vamos a tener que dejar para después, porque en este trimestre nos vamos a enfocar en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5, que es lo que tiene que ver con la ley de Moisés y la ley de Cristo y cómo se debe de entender en detalle ese sistema, qué es lo que está vigente para nosotros hoy y qué no está vigente para nosotros hoy. Así que si usted tiene preguntas sobre escatología, sobre la circuncisión, sobre los pactos en el sentido de lo del Espíritu Santo, en fin, todo eso. Lo siento mucho, pero eso va a tener que tocarse en privado, por fuera, después de las clases, o me mandan comunicados directos personalmente, pero durante la clase enfoquémonos en lo que es la ley de Moisés y la ley de Cristo, porque ese va a ser el tema. Cualquier otra cosa queda fuera de tema, ¿ok? Ok, acá estamos en cuanto al libro de texto. Tenemos este libro que es el que vamos a estar estudiando, La Ley de Cristo, una propuesta teológica. Y este sistema de teología que está presentado en cuanto a este título, sí es una propuesta teológica porque ya está bien elaborada, ya está bastante bien ordenada en cuanto a su sistematización y está presentado por el teólogo y pastor Blake White, que es pastor de la Iglesia Bautista Southside en Abilene, Texas. Él y su esposa Alicia tienen 3 hijos, Josiah, Asher y Caris. Y él es el autor de este libro y otros 15 libros enfocados en exégesis y teología bíblica. Este libro fue publicado en inglés por New Covenant Media en el 2010 y la edición en español es sin fecha y fue traducido por nuestro hermano Omar Vázquez. Quiero decirles que hay otra versión en español de un ministerio que también lo tradujo al castellano
que se encuentra en Colombia. Ya recibí también esa edición, pero ya la recibí después de que ya había empezado a trabajar con esta. Así que vamos a seguir esta y voy a estar cotejando la otra versión también con la versión del hermano Omar para utilizar lo mejor de ambas. Pero voy a tratar de basarme en este libro, que es el que tuve en primera instancia. Ok, vamos a la introducción a lo que es el libro mismo. Ya ven ustedes que cuando abren un libro, el libro trae la introducción escrita por su autor, pero también trae un prólogo escrito por lo general por otro autor, que es el que como que prepara el camino o hace un repaso general de todo lo que el libro tiene después de haberlo leído. En este caso, el prólogo introductorio lo escribió uno de los, bueno, el que se conoce como el más, digamos, el más sistematizado en cuanto a teología, de los que fueron los primeros padres del movimiento de la teología del Nuevo Pacto en el tiempo moderno. Y ese es John Reisinger, que ya falleció hace poco tiempo. Pero cuando todavía estaba vivo, hace unos pocos años, él escribió lo que vamos a ver ahorita como la introducción al libro, ¿ok? Y vamos a empezar a ir poco porque va a tocar varios puntos. Y dice así: tengo un verdadero problema con el libro de Blake White. Y pone el título, La ley de Cristo, una propuesta teológica. Y este es su problema. Debería haberse escrito hace 30 años, dando a entender que si lo hubiera tenido en el tiempo antiguo, hubiera sido algo mucho más fácil para él y para otros más que estaban empezando a estudiar el tema, ¿verdad? Claro que Blake lo está escribiendo ya después de que el mismo Blake aprendió de John, ¿verdad? Entonces, porque John era la primera generación, Blake White es ya de segunda y casi tercera generación después de que pasaron los años. Blake es muchísimo más joven, obviamente, y John pues ya hasta falleció. Pero como fueron personas que se conocieron, dice, el primer capítulo, hablando de su libro, se titula Justificación, el punto de partida de la ética cristiana. Luego dice y habla John Reisinger sobre este otro escritor que también ya falleció, que es de tiempo pasado. Dice, Martin Lloyd Jones habría pronunciado un ensordecedor amén a este punto, pues en su excelente libro Depresión Espiritual, Lloyd Jones comienza su libro con un capítulo sobre la justificación. Él insiste en que casi cualquier problema de la vida cristiana nace de la falta de entendimiento de la verdadera naturaleza de la justificación. Fíjese lo que dice este autor John Reisinger. Está básicamente mencionando lo que dijo Lloyd Jones. Y vuelvo a repetir, dice, él insiste, o sea, Lloyd Jones, en que casi cualquier problema de la vida cristiana nace de la falta de entendimiento de la verdadera naturaleza de la justificación. Y luego cita a Blake White. Dice, Blake White dice, la doctrina de la justificación, principalmente encontrada en las cartas de Pablo, ha sido considerada de forma correcta el corazón del evangelio mismo. O sea que si entendemos, bueno, según estos autores, si entendemos bien la justificación, eso nos va a ayudar tremendamente para poder tener una vida cristiana, digamos, saludable. Pero si no entendemos bien la justificación, entonces vamos a empezar a tener varios problemas durante nuestra vida cristiana, tanto de entendimiento como de práctica. Dice así, White, o sea, Blake White está familiarizado tanto con la historia como con la escena teológica actual. Recientemente, el entendimiento protestante tradicional de la justificación se ha visto bajo un inmenso ataque desde diversos círculos, incluso dentro del evangelicalismo.
o sea, dentro del movimiento evangélico. Esta sección del libro mostrará que la justificación, como está descrita por Pablo, el apóstol Pablo, será vindicada en la corte divina en el juicio final, fundamentada en la muerte y resurrección de Cristo, ubicada en la unión con el Mesías y obtenida solo por medio de la fe salvífica o salvadora. El punto de partida importante para la ética cristiana, o sea, para la conducta cristiana, es captar esta realidad. Es lo que dice, es lo que separa la fe cristiana de todas las demás religiones. O sea, el entender que el punto de partida importante es captar la realidad de la justificación, entender bien la justificación. Dice, el libro del hermano White le da un poderoso golpe a la noción de que uno puede separar el vivir una vida santa verdaderamente bíblica de una teología bíblica correcta. O sea que lo que está diciendo es, hay muchos que piensan que uno puede vivir como quiera siempre y cuando tenga una teología correcta. Eso es, eso es incorrecto, eso no funciona, dice. Y al revés también, o sea, lo contrario tampoco es válido, sino que lo que aplica es una vida santa verdaderamente bíblica, procede de una teología bíblica correcta también. Entonces, ambas cosas deben de ir en su lugar, es lo que está diciendo el autor. Sigue diciendo John Reisinger, la fe es el medio exclusivo para la salvación en Cristo. Sin embargo, no es la fe en y por sí misma la que salva, sino más bien es Cristo quien salva a través de la fe. Y escuchen cómo dice aquí esta explicación. No es una mera fe en la fe. No es que creamos en nuestra fe, sino que creemos en Cristo, es lo que trata de decir. Sino que la fe salvífica siempre es una fe centrada en Cristo. Es importante resaltar esto en nuestros días, donde una vaga noción acerca de la fe está ganando popularidad. La fe bíblica tiene un contenido definido. Voy a hacer una pausa ahí, eso es muy importante, lo que estamos tratando, porque en muchos círculos cristianos, ya no podemos quizás llamarlos cristianos, sino pseudo cristianos. Precisamente lo que se enseña es eso, una fe en la fe. De hecho, hay un movimiento que se llama el movimiento de la fe y la prosperidad, que eso es precisamente lo que enseñan, tener fe en la fe de cada quien, ¿verdad? Y no es eso lo que la Biblia enseña. Regresando aquí a las diapositivas, dice así, concerniente a la fe y la obediencia, el lema de la reforma ha sido correctamente que somos justificados solamente por fe, pero una fe, pero por una fe que nunca está sola. Repito, somos justificados solamente por fe, pero por una fe que nunca está sola. La fe y la obediencia son distintas, pero son absolutamente inseparables. Y dice aquí ver Santiago 2 del 14 al 26. Luego dice, o continúa diciendo Reisinger, Pablo introduce y cierra el libro a los romanos, escribiendo que él está buscando producir entre las naciones aquella obediencia que fluye o que procede de la fe, como lo dice Romanos 1:5 y 16:26. O sea que hay que notar que es la obediencia la que fluye de la fe. O sea que la fe va primero y la obediencia es el producto que fluye de ella. Si no hay fe, no puede haber obediencia. O sea, una obediencia verdaderamente bíblica. Puede haber una fe, pero no, digo, puede haber una obediencia que no sea bíblica. Una obediencia ritualista y religiosa, que no procede de una verdadera fe.
Para eso tenemos el ejemplo muy claro de los fariseos del Nuevo Testamento. Dice, en la nueva creación, la cual ha sido inaugurada por la resurrección de Cristo. Fíjese cómo dice John Reisinger, esto es muy importante. En la nueva creación, no dice que va a llegar en el futuro, sino dice aquí, la cual ha sido inaugurada ya por la resurrección de Cristo. La fe obra a través del amor, como dice Gálatas 5:6 y también 6:15. Pablo también habla de la obra que procede de la fe, como lo menciona en Primera Tesalonicenses 1:3 y Segunda Tesalonicenses 1:11. La fe siempre sale a la luz pública en actos de obediencia. En las palabras de Martín Lutero, y acá cita a Reisinger a Martín Lutero, dice, es una cosa viva, ocupada, activa, poderosa esta fe, y es imposible para ella no hacer buenas obras incesantemente. No pregunta, o sea, la fe no pregunta si hay buenas obras por hacer, sino que antes de que surja la pregunta, la fe ya las ha hecho y siempre está pronta a hacerlas. Aquel que no hace estas obras es un hombre sin fe. Ahí se cierra la cita y dice luego John Reisinger, un mero asentir, un mero decir sí nada más con la Yo cabeza, le voy a devolver. Sí. un mero asentir. Si pueden mantener cerrado el micrófono, por favor. Un mero asentir que no se expresa a sí mismo en obras es una fe falsa. Solamente un decir que sí intelectualmente, pero que no se expresa a sí misma en obras, en buenas obras, es una fe falsa. Otro erudito que se llama Tom Schreiner escribe, la fe inevitablemente se manifiesta a sí misma en obediencia, de tal manera que la fe es la semilla y las obras son el fruto. Y dice John Reisinger, la fe es la raíz y la obediencia es el fruto necesario. Continuamos aquí. Dice, una de las características de este libro es su claro balance. El capítulo acerca del indicativo, y fíjense a qué le llama el indicativo. El capítulo acerca del indicativo, es decir, lo que Dios ha hecho por su pueblo en Cristo, y el imperativo, fíjense a lo que le llama imperativo, es decir, lo que Dios ahora ordena y espera de su pueblo, o sea, en obediencia o como respuesta. Es sencillamente excelente. Sigue diciendo John Reisinger, es vital para la vida cristiana el mantener estos conceptos en balance. Esto es muy importante, esta frase, fíjense cómo dice. El imperativo siempre fluye del indicativo. Nunca es al revés, ni siquiera ocasionalmente. El imperativo, o sea, lo que se debe de vivir, siempre fluye del indicativo. Depende de lo que ha sido logrado en Cristo por nosotros y para nosotros. O mejor dicho, depende de lo que Cristo hizo por nosotros. Es otra forma de ponerlo. O sea que la obediencia depende del evangelio, no al revés. El indicativo siempre se expresa a sí mismo en el imperativo. Si uno sobreenfatiza la necesidad de la obediencia, pero niega las buenas nuevas de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, es decir, la justificación como la declaración divina, dice, habrá una tendencia hacia el legalismo. Eso es obvio. Por otro lado, si uno sobreenfatiza las buenas nuevas de lo que ha tenido lugar en Cristo, pero no llamamos a la gente a la obediencia, entonces se volverán mundanos e inmorales y no tomarán los mandamientos de Dios con la seriedad necesaria. Esta relación entre lo indicativo y lo imperativo
es lo que realmente diferencia al cristianismo del resto de las religiones. Esto es bastante importante. El saber entender cómo funciona el indicativo y el imperativo. O sea, cómo se relaciona el evangelio con la obediencia de la persona que ya es salva en Cristo. Sigue diciendo, el pastor Timothy Keller escribe, la religión opera por el principio, fíjense cómo dice, la religión opera por el principio de obedezco y con base en ello, o sea, con base en mi obediencia, soy aceptado por Dios. O sea que primero obedezco y luego soy aceptado. Pero el principio operador del evangelio, no el de la religión, sino el del evangelio, es el de soy aceptado por Dios a través de lo que Cristo ha hecho por mí y con base en ello obedezco. O sea que primero llega el evangelio y después de que llegue el evangelio, entonces y solo entonces obedezco. Este libro está dividido en dos partes, dice John Reisinger. La primera es los fundamentos y la segunda parte es la ley de Cristo. Algunos se decepcionarán con la segunda sección, mientras que otros serán tremendamente animados. Y continúa diciendo, cuando ambos, la extrema derecha y la extrema izquierda, no se sienten contentos, usualmente es una buena señal. O sea, cuando los extremistas siempre están inquietos, ya sea de un lado o de otro, porque hay otra tercera postura, es una buena señal, dice. Aquellos que desean una lista absoluta de leyes del nuevo pacto, que toman el lugar de las tablas de piedra, serán decepcionados. O sea que hay algunos que piensan, déjeme explicar esto, hay algunos que piensan que así como había una lista de leyes muy fácil, una lista absoluta que se identificaba como leyes del antiguo pacto, que había que guardar, así quieren que haya una en el nuevo pacto, que sea bien fácil de identificar y que sea de la misma manera como era en el antiguo, para que puedan darse cuenta cuáles son, ya sea si son 10 o 20 o 1000, pero que puedan ver claramente cuáles son y que estén enlistados para que les ahorren el trabajo de estar estudiando, sino que ahí mismo puedan verlo rápidamente, como si fuera un libro, un libro de recetas de normas, ¿verdad? Que nada más hay que cumplir y punto. Por eso dice aquí, el Nuevo Testamento no funciona así. Serán decepcionados, dice. Y también aquellos que insisten en que la teología de Pablo de no estar bajo la ley significa que soy ley para mí mismo y soy libre de hacer lo que me plazca, también serán decepcionados terriblemente. O sea, los que creen en el libertinaje, no en la libertad cristiana, sino en el libertinaje, entonces también serán decepcionados terriblemente. Dice aquí John Reisinger, algunos dirán, White no es un teólogo del nuevo pacto. Otros lo acusarán de ser un legalista y aún otros lo llamarán antinomiano, o sea, en contra de la ley. Dice, hace una predicción. Predigo que este libro le ayudará a muchas de las ovejas de Dios a entender mucho mejor el camino que su pastor quiere que tomen en su diario vivir. La ley de Cristo, este es una sección sumamente importante lo que voy a leer. Dice así, pongan atención. La ley de Cristo no puede ser reducida a una lista de haz esto y no hagas aquello. Ciertamente abarca cosas específicas que pueden ser enlistadas como correctas o erradas, pero es mucho más que una mera lista, como lo son los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Es mucho más que eso. La ley de Cristo es el amor y también es el ejemplo de Cristo.
Todo lo que Cristo enseñó es parte de su ley, y asimismo, todo lo que sus apóstoles enseñaron es parte vital de su ley. Cristo mismo es su ley personificada. Toda la escritura, interpretada a través de los lentes de Cristo, como el profeta, sacerdote y rey del nuevo pacto, es parte de la ley de Cristo. Dice, estos conceptos serán establecidos exegéticamente en los capítulos 4 al 11 de este libro. Y luego concluirá la introducción John Reisinger con estas palabras. Los capítulos 12 y 13 tratan con el desconcertante problema de la continuidad y discontinuidad de los pactos. Muchos teólogos insisten en que la ley de Cristo y la ley que Dios le dio a Moisés son la misma ley. Y dice, todo lo que ellos ven es continuidad. Aquí se está refiriendo a los teólogos del pacto tradicionales. Vuelvo a leer. Muchos teólogos, e inserto yo aquí como comentario, de la teología del pacto tradicional, no los del nuevo pacto, sino de la teología del pacto tradicional, insisten en que la ley de Cristo y la ley que Dios le dio a Moisés son la misma ley. O sea que la ley de Cristo y la ley de los 10 mandamientos es la misma ley. No hay ninguna diferencia. Dice, todo lo que ellos ven es continuidad. Esta idea, por supuesto, es esencial para su sistema de teología acerca de la ley. Si la ley moral de Cristo difiere, o sea, si es diferente de la moral que Dios le dio a Moisés, o sea, los 10 mandamientos, entonces tenemos dos diferentes cánones de conducta y eso destruye su tesis de un pacto, un pueblo redimido y una ley moral inmutable, que eso es lo que su teología requiere. No la Biblia, pero sí la teología de ellos. El libro de John Murray, por ejemplo, John Murray era un teólogo del pacto tradicional. El libro de John Murray sobre ética, principios de conducta, fue escrito con el propósito específico de probar que existe un solo canon inmutable de conducta, es decir, los 10 mandamientos, para todos los hombres en todas las épocas. Sin embargo, Blake White prueba concluyentemente que la ley de Cristo es mucho más que la ley que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Los 10 mandamientos, dados como las palabras del pacto, han sido eliminados en Cristo. Escuchen esto. Esta es una vaca sagrada que vamos a tener que platicar sobre ella el día de hoy, pero dice aquí John Reisinger, y para muchos va a ser un, como un mazazo en la cabeza, pero les pido paciencia, que lo vamos a analizar despacio en el trimestre. Los 10 mandamientos, dados como las palabras del pacto, o sea, las palabras del pacto antiguo, las de Moisés, las del Sinaí, dice, han sido eliminados en Cristo. ¿Qué significa eso? Que ya no funcionan más como pacto. Y dice aquí, sin embargo, el capítulo siguiente del libro de White muestra que hay una cierta continuidad definitiva. Continúa diciendo, la ley y los profetas son aplicables a los creyentes del nuevo pacto, pero interpretados a la luz de Cristo. Y siempre tiene que ser así, pero interpretados a la luz de Cristo. White, o sea, Blake White, cita a Doug Moo, que es otro erudito, y lo cita favorablemente. Dice así, la ley permanece como autoridad para el discípulo de Jesús solo entre tanto que ella sea reintegrada a sus propias enseñanzas. O sea, la ley que viene del antiguo pacto
puede permanecer como autoridad para el discípulo de Jesús solo entre tanto que ella, o sea, la ley del antiguo pacto, sea reintegrada a sus propias enseñanzas, a las de Jesús. O sea, como ha sido a través de la cruz de Cristo nulificada, la única forma de que pueda estar vigente hoy es que el mismo Cristo en su enseñanza reintegre los puntos que él consideró que debían ser reintegrados a su nueva ley. Es lo que está tratando de decir. En algún otro lugar él escribe, toda la ley, cada jota y tilde, está cumplida en Cristo y solo puede ser entendida y aplicada a la luz de ese cumplimiento, el cumplimiento en Cristo. Y eso lo escribe en la ley de Moisés o la ley de Cristo, página 145. Blake White también cita a Jason Mayer, que es otro teólogo del Nuevo Pacto. La venida de Cristo ha causado un cambio de paradigma, lo cual pide una recalibración de todos los mandamientos anteriores a la luz de su centralidad, la centralidad de Cristo. Este acercamiento reconoce que la ley de Moisés en su totalidad ha llegado a su fin en el sentido de que el creyente no comienza preguntando ¿qué es lo que la ley enseña? Por el contrario, el creyente comienza en el punto donde su vida cristiana comienza, es decir, en Cristo. El creyente encontró una nueva vida en Cristo y así ahora viene a Cristo para averiguar cómo ha de vivir su nueva vida. Y eso es la realidad. Cuando una persona se convierte, dejando el pecado y el mundo anterior, su antigua manera de vivir, cuando llega a Cristo, no pregunta qué es lo que dice la ley. Lo que pregunta es, ¿qué es lo que me dice Cristo sobre cómo debo de vivir? O sea que nuestro punto de referencia es Cristo, no Moisés. Es a lo que se refiere. Tal vez ese es el lugar en el que se deba mencionar una de las fortalezas del libro de White, o sea, de Blake White. Tiene 337 notas al pie de página de un vasto rango de autores. Estas citas han sido extremadamente bien escogidas y claramente ilustran el punto que está siendo discutido. Estas notas por sí solas valen el precio del libro. Usted se maravillará por el número y por el calibre de los hombres citados, aunque sería muy errado llamar a cualquiera de estos hombres teólogo del nuevo pacto, ya que solo uno de ellos se ha identificado como tal. Sin embargo, también es verdadero decir que muchas de las citas muestran que el escritor particular está en completa concordancia con el punto de la teología del nuevo pacto que White está recalcando en ese momento. Y aquí viene algo bien interesante. Pongan atención, dice así. El libro cierra con un capítulo sobre la ley natural. Aquí ya está dando sus últimas palabras John Reisinger sobre el libro que vamos a estudiar. Recuerden que esta introducción es como un breve análisis de todo lo que el libro contiene. Y dice así, el libro cierra con un capítulo sobre la ley natural. El último párrafo provee un buen resumen. Dice así, esta ley natural es normativa eternamente, ya que refleja la voluntad y carácter de Dios. Esta, o sea, la ley natural, consiste de principios morales trascendentes. Nosotros solo estamos sujetos a aquellas partes de la ley de Moisés que son parte de la ley natural, la cual, la ley natural, está repetida en la ley de Cristo. Como lo puso Lutero, o sea, es decir, como Lutero ya lo ha dicho anteriormente, nosotros consideraremos a Moisés como un maestro, pero no lo consideraremos como nuestro legislador.
o sea, como nuestro dador de ley, a menos que él concuerde con ambos, o sea, a menos que Moisés concuerde con ambos, concuerde con el Nuevo Testamento y concuerde con la ley natural. Nosotros no lo seguiremos a Moisés, excepto en lo que él armonice con la ley natural. Moisés es un maestro y un doctor de los judíos, del judaísmo. Nosotros tenemos a nuestro propio amo, o sea, Señor, que es el Cristo. Y Él ha puesto delante de nosotros lo que debemos saber, hacer y dejar de hacer. Esto es contundente. Y luego dice, para concluir, el día de hoy hay libros y artículos por docenas, tanto defendiendo como condenando la teología del nuevo pacto. Sí, hay mucha gente que no quiere para nada este movimiento y esta forma de entender la escritura. Este no es otro libro más para sumarlo a dicha lista. Este libro es especial. Blake White no solo comprende los problemas involucrados en el tema, sino que él articula respuestas bíblicas claras, ya sea que usted concuerde o no con sus respuestas. Una lectura cuidadosa de este libro le dará un mejor entendimiento de lo que Pablo quería decir cuando hablaba de la ley de Cristo. Y esto lo escribió febrero 8 del 2010 John Reisinger, que es el teólogo más representativo y destacado de la primera generación del movimiento de teólogos del Nuevo Pacto.